6, 5. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las Casas de la Cultura Jurídica, te invitan a participar en el 13º concurso de dibujo jurídico infantil y juvenil, con el tema Niñas, Niños y Adolescentes y su derecho humano a un medio ambiente sano y digno, a realizarse del 26 al 30 de abril. Conoce las bases en nuestro portal de internet www.sitios.scjn.gov.mx/Casas Cultura. Suprema Corte de Justicia de la Nación. El poder de la justicia. Conoce las sentencias de la Corte que protegen los derechos humanos de todas las personas. Para ampliar tu conocimiento sobre el trabajo jurisdiccional, accede a los libros gratuitos, infografías, videosentencias, comunicados oficiales y transmisiones en vivo. Encuéntranos en Facebook como Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sigue nuestra página oficial y sé parte de la Corte Digital. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Reciban un respetuoso saludo de nuestro presidente, el señor ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, de la licenciada Alejandra Espitalier Peña, secretaria general de la presidencia, del maestro Héctor Paniagua Robles, titular de la Dirección General del Sistema Casas de la Cultura Jurídica, y por supuesto de los miembros que lo integramos. Asimismo, sean todos bienvenidos a esta transmisión y un saludo para todas nuestras casas hermanas que se encuentran en el territorio nacional difundiendo la cultura jurídica, así como también a todos nuestros usuarios. Gracias a todos por acompañarnos en estas jornadas dedicadas al Diplomado en Juicio de Amparo. Soy su servidor Raúl Flores Trejo y me encuentro a sus órdenes en la Casa de la Cultura Jurídica con sede en la ciudad de Cancún, estado de Quintana Roo, y estaré con ustedes apoyando en la sesión del día de hoy. Previo al inicio de la exposición, hago de su conocimiento que el chat de esta transmisión, donde se recibirán sus preguntas para el disertante, se iniciará 15 minutos después de que comience la transmisión y la disertación. Además, les recordamos que no es necesario que en este chat acrediten su asistencia, ya que esto lo podrán hacer con posterioridad en la plataforma del diplomado. En esta ocasión corresponde el análisis del módulo 4, vías del juicio de amparo, amparo directo, particularidades por materia administrativa y fiscal. Para ello nos acompaña una brillante expositora y conocedora de estos temas, que es la magistrada Adriana Alejandra Ramos León, que es integrante del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del 13º Circuito, con sede en San Bartolo, Coyotepec, Oaxaca, de quien me permitiré en aras del tiempo dar una brevísima síntesis curricular. La magistrada Adriana Alejandra Ramos León es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y doctora en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Entre otros, ha tomado los siguientes cursos, seminarios y diplomados. Seminario Internacional sobre Corrupción, impartido por el doctor Jorge Malem Seña de la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona, España, organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y el Colegio de Oaxaca AC. El primer curso de especialización sobre los derechos de la niñez, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, y el Instituto de la Judicatura Federal. En el Instituto de la Judicatura Federal ha cursado, entre muchos otros, el diplomado en Introducción a la Función Jurisdiccional y los seminarios Medios Alternos de Solución de Conflictos, Derecho Internacional Humanitario y el Género en la Impartición de Justicia, así como los cursos Reformas Constitucionales en materia de amparo y derechos humanos, Medios Alternos de Solución de Conflictos en materia mercantil, Diálogos para la instrumentación de la nueva ley de amparo y la dialéctica de los principios del sistema penal acusatorio y del juicio de amparo, audiencia inicial.
Por otra parte, realizó los diplomados en Desarrollo Humano y Organizacional en el Servicio Público impartido por la Universidad Iberoamericana y de Derecho Concursal organizado por el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, la Barra Mexicana Colegio de Abogados y el Instituto de la Judicatura Federal. Asimismo, realizó el curso de especialización Bases del Razonamiento Probatorio organizado por la Cátedra de Cultura Jurídica de la UDG y la Fundación Universidad de Girona y el curso Naciones Básicas sobre el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Participó en la sesión séptima de la capacitación, la función del juez constitucional en el sistema acusatorio, experiencias compartidas, organizado por el United States Department of Justice por conducto de la Oficina Internacional para el Desarrollo de Sistemas de Procuración de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal. Como actividades académicas ha sido becaria del CONACYT en coordinación con la Academia Mexicana de las Ciencias en el 7º verano de la investigación científica y becaria de la Fundación Telmex de septiembre de 1997 a febrero del 2010. En 2017 fue titular de la materia Elementos Teórico-Prácticos para juzgar con perspectiva de género en el curso básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación. Ha sido panelista y ponente en múltiples eventos, diplomados y foros jurídicos, así como profesora en la maestría en amparo y en diversos cursos impartidos por el Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial, Extensión, Oaxaca. Dentro del Poder Judicial de la Federación ha sido oficial judicial, secretaria de juzgado, secretaria de tribunal colegiado, jueza del juzgado octavo de distrito en el estado de Oaxaca y actualmente, como dijimos, es magistrada en el primer tribunal colegiado en materia civil y administrativa del 13º circuito. Sea usted bienvenida, magistrada. Estamos a sus órdenes. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación a participar en este diplomado. Doy gracias al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al doctor Arturo Saldívar, por todo el interés que ha puesto en la capacitación de nosotros como juzgadores y también del público en general en todo este aspecto jurídico, al maestro Héctor Paniagua Robles, que es director general de las Casas de la Cultura Jurídica, y a todo el equipo que con mucho entusiasmo ha organizado este diplomado. Es un gusto participar en él, como les comentaba, y en esta ocasión nosotros vamos a tratar el tema de las particularidades del juicio de amparo directo en las materias fiscal y administrativa, y ustedes han estado viendo ya algunos aspectos generales del juicio de amparo directo y han estado viendo ya también algunas materias que están vinculadas específicamente con el amparo tanto directo como indirecto. A lo largo de estas 2 horas, que en realidad es un tiempo corto, voy a compartir con ustedes algunos conceptos de los que tienen ya también una presentación que les puede servir como una guía de lo que vamos a estar aquí tratando. La he dividido en 4 partes. En la primera de ellas voy a hablar un poco, unos aspectos muy generales y solamente aspectos básicos de lo que es el derecho administrativo que nos ayuden a contextualizar en dónde se ubica el amparo directo en esta materia. También haré una breve alusión al juicio contencioso administrativo, del que derivan varias de las, o gran parte de las determinaciones que son impugnadas vía amparo directo, al amparo directo en sí mismo, algunos términos generales, y terminaremos con alguna alusión a particularidades del juicio de amparo en materia agraria, que como sabemos, la materia agraria ha sido ubicada en la competencia del derecho administrativo. Es así como está
pues un poco estructurada la plática de esta sesión. Ya les comentaron a ustedes que todas sus preguntas, comentarios, pues están hechas al final de la plática. Para mí, pues sería muy interesante irlas viendo en todo momento, pero bueno, nos hemos adaptado, creo, ya a esta forma de tomar las clases y también de impartirlas, entonces las dejaremos al final, como ha señalado ya el equipo organizador. Bueno, vamos a ver en primer lugar que el derecho administrativo, nosotros sabemos que es una rama del derecho público, y una definición, digamos, muy general, así, muy básica de lo que es el derecho administrativo, nos diría que es el derecho de la administración pública. Sería muy interesante que nosotros en algún momento pudiésemos profundizar en todo lo que abarca el derecho administrativo, y si nosotros consultamos alguno de los libros que tratan específicamente este derecho, vamos a ver cómo los doctrinarios, los autores, hacen pues bastantes definiciones de lo que pudiera ser esta clase de derecho. Por eso yo les comentaba que pues una muy general que nos puede servir para ubicar el tipo de cosas que se ven en esta materia es pensar que es el derecho de la administración pública. Esta administración pública se encuentra totalmente organizada. Sus funcionarios son agentes de esa organización. Todas estas autoridades que nosotros vemos que despliegan actos de la administración pública, digamos que son personas que van a estar ejerciendo las diferentes funciones que necesita esta administración pública para servir a la sociedad. La administración pública no es una representante o no es el representante de la comunidad, sino que se considera como una organización que está puesta al servicio de la comunidad y que actúa a través de estos agentes que, como les decía, para actuar pues necesitan estar totalmente organizados de múltiples maneras, que no es la ocasión para que nosotros pudiésemos ver todas ellas, pero pues va a ejercer diferentes funciones a fin de cumplir con todos los servicios que una comunidad necesita, de proteger todos los bienes que forman parte de una determinada comunidad o de una sociedad. Consideramos, o varios autores señalan, que el nacimiento del derecho administrativo se ubica en la Revolución Francesa en el año de 1789. Y bueno, también será interesante que nosotros podamos abundar cómo y por qué nace el derecho administrativo en este momento histórico. Sin embargo, para los fines de este diplomado, pues podemos quedarnos con este dato, que aun cuando pudiese haber autores que den diferentes fechas o diferentes momentos en que nace el derecho administrativo, pensar en la Revolución Francesa como un momento pues histórico que nosotros sabemos no solamente del surgimiento del derecho administrativo, sino de muchos cambios en la sociedad en general, en el ámbito político, económico y bueno, todas las consecuencias que derivaron de esta Revolución Francesa, pues una de ellas es que ubican aquí el surgimiento del derecho administrativo como tal, y este año de 1789, que ojalá nos lo pudiésemos aprender, que como vemos está muy fácil porque es 789. Así que, bueno, una de las cosas uno de los datos con los que nos vamos de esta sesión es este surgimiento en 1789. A partir de este momento, y todavía hasta la primera mitad del siglo XX, la administración pública es identificada con el Poder Ejecutivo. Todavía de pronto nosotros podemos hacer esta identificación de, bueno, pues la administración pública, el derecho administrativo, si los poderes están divididos en tres, ejecutivo, legislativo y judicial, entonces como que ubicamos o identificamos al derecho administrativo como el poder ejecutivo. Tampoco podemos aquí
dar una amplia explicación de por qué no se identifica como tal con el Poder Ejecutivo. Sin embargo, lo importante es que nosotros entendamos que muchas de las funciones que se despliegan en el Poder Ejecutivo pues forman parte de la administración pública y que el derecho administrativo se va a ocupar de regular todas estas funciones. Posteriormente, les decía, en la primera mitad del siglo XX se identifica a la administración pública con el Poder Ejecutivo, pero ya después de esto se va viendo al Estado como una persona jurídica que va a realizar múltiples funciones y una de estas funciones va a ser la de administrar. Entonces, este Estado o este Poder Ejecutivo va a desplegar, insisto, diversas funciones y una de ellas va a ser la de administrar y el derecho administrativo va a ocuparse de esta función. Estos conceptos que estamos aquí comentando, bueno, entre otras cosas podemos nosotros encontrarlos en el libro de Eduardo García de Enterría, que yo lo he señalado en la bibliografía. Él es un tratadista español que se ha ocupado mucho de estudiar el derecho administrativo y que a mí me parece, aunque es extenso, pero que si nosotros queremos profundizar en estos datos, me parece que es una buena fuente de consulta, aunque bueno, en muchas de sus citas pues alude precisamente al derecho español y no al derecho mexicano, pero las instituciones pues van siendo similares y nos va a nosotros ayudar a entenderlo. Este tratadista distingue, por ejemplo, o nos hace recordar que existen dos clases de derechos, los derechos generales y los derechos estatutarios. Los derechos generales son aquellos que son aplicables al común de las personas o que pueden ser aplicables a todas las personas. Y pues el ejemplo quizás más claro y más común para todos es el derecho civil. Nosotros en nuestra vida cotidiana desplegamos continuamente actos que pudieran ser objeto de regulación por parte del derecho civil y pues nosotros en los diferentes códigos que se encuentren en cada estado o inclusive en cada país, pero son en términos generales que se ocupan de las personas, se ocupan de los bienes, de las sucesiones, que de alguna manera en uno u otro momento de nuestra vida nosotros todos participamos de este derecho civil, que es un derecho común. Sin embargo, los derechos estatutarios son aquellos que solamente abarcan o que se ocupan de un determinado grupo de personas, que para ubicarlas en este derecho necesitamos tener alguna calidad particular. Y Eduardo García de Enterría ubica al derecho administrativo como un derecho estatutario porque solamente se va a ocupar de un determinado grupo de personas. Y entonces él presenta una definición del derecho administrativo que podemos verla en la pantalla, que nos dice que es considerado como un derecho de naturaleza estatutaria, es señalado en términos generales en qué consiste que regula cierto tipo de sujetos específicos o singulares, porque se dirige a la regulación de las principales especies de sujetos que se agrupan bajo el nombre de la administración pública, sustrayendo a sujetos singulares del derecho común. Y por eso, si nos acordamos, hace unos momentos les decía que para entender o quedarnos con una definición quizás corta del derecho administrativo, podríamos decir que es el derecho de la administración pública. Y entonces, para que nosotros distingamos este tipo de derechos, es importante tener claro que en el caso del derecho administrativo, una de las partes tiene que ser un órgano de la administración pública y frecuentemente, o en la mayoría de los casos, si no es que en todos, la otra parte va a ser un administrado, es decir, un particular. Entonces, estas son, digamos, las dos partes que intervienen en una relación de derecho administrativo. La administración pública, por un lado, siempre tiene que estar presente y, por otra parte, un particular.
Y aunque también no podemos ahorita pues dar una explicación tan extensa, pero estas características nos van a ir encaminando o nos pueden encaminar a entender cuándo una función de la administración pública puede ser considerada como una autoridad para efectos de la procedencia del juicio contencioso administrativo, y también nos puede ayudar a entender cuándo un órgano del gobierno o de la administración puede ser autoridad para los efectos del juicio de amparo. No es este el tema, pero insisto que nos puede ayudar a tener esta comprensión. El derecho administrativo va a ser el derecho público interno por excelencia. Es el derecho característico, es la rama del derecho público que es como la más representativa. Gabino Fraga, que es otro tratadista muy conocido para nosotros, define a esta rama del derecho de la manera siguiente. Nos dice que es la rama del derecho público que regula la actividad del Estado que se realiza en forma de función administrativa. Nosotros podríamos pensar que pues esta es una definición un poco larga. Por eso yo les decía, quizás si consultamos cualquier libro nosotros de derecho administrativo podemos encontrar múltiples definiciones, pero esta es muy genérica de pensar que nos quedemos con la idea que es el derecho o la rama del derecho público por excelencia y que se ocupa de la administración pública, que es un derecho donde una de las partes tiene que ser un órgano de esta administración pública y que la otra parte por lo general va a ser un particular o un administrado. Estas son algunas características, pues digamos, como muy sencillas. Ahora, nosotros podemos ver que la administración pública puede crear, modificar, extinguir derechos por su sola voluntad mediante actos unilaterales. Incluso puede la administración pública ejecutar de oficio procedimientos extraordinarios de sus propias decisiones. La administración pública no necesita acudir a una autoridad judicial para ejecutar sus actos porque se entiende que todas estas autoridades que nosotros les decía, para los efectos de esta clase, si de una manera, pues digamos, primaria, identificamos a la administración pública con el poder ejecutivo, nosotros vemos que todos estos órganos que actúan en la vida cotidiana como autoridades, lo hacen sin tener que pedir permiso, sino simplemente su actuar va a estar sujeto a la legislación que le es aplicable. Y entonces nosotros podemos ver cómo estas autoridades, estos órganos de la administración pública, son capaces, por ejemplo, de imponer una multa, de hacer efectivo un procedimiento para lograr un pago, como por ejemplo a través del procedimiento administrativo de ejecución, que pues es para nosotros muy nombrado en materia fiscal o en materia administrativa, y que bueno, pues en la vida cotidiana nosotros vemos que simplemente si salimos pues a la calle, si vamos nosotros en nuestro vehículo, si cometemos a lo mejor alguna infracción de tránsito, en ese momento la autoridad puede desplegar un acto, como mencionaba, como imponernos una multa sin necesidad de pedir antes una autorización para haber desplegado ese acto. O, por ejemplo, si como servidores públicos nosotros cometemos alguna conducta que pudiera pues, ser contraria a la ley, también la autoridad puede a nosotros instaurarnos algún procedimiento sin necesidad de antes acudir a una autoridad judicial. Por eso es que algunos también autores han considerado que los actos administrativos o los actos de la administración pública los equiparan como a títulos ejecutivos, porque pueden ser ejecutados de inmediato sin necesidad de una declaración judicial. Ahora, el derecho administrativo es una de las ramas más extensas del derecho.
yo pensaría que es quizás, pues yo creo que sí es la más extensa, porque aquí vamos a ver una clasificación que hace un autor que también yo lo señalaba en la bibliografía, que se llama Rafael Martínez Morales. Y si ustedes alcanzan a ver, las ramas que él deriva del derecho administrativo, y vemos que son diversas, y además de todas estas, ahí nosotros podríamos encontrar también modalidades de este derecho administrativo, y además, como son tan diversas, son diversas también las legislaciones aplicables a cada una. Bueno, se aplican leyes, reglamentos, circulares y diferentes ordenamientos que dan sustento a cada uno de estos actos administrativos. Simplemente pensemos nosotros en todas estas normas que derivan del derecho fiscal, y que cada año esta famosa miscelánea fiscal que nosotros escuchamos, y que incluso se imparten cursos y se dicen muchas cosas acerca de esta actualización fiscal, todo esto forma parte del derecho administrativo. Y entonces, pues es una rama bastante compleja, y es mucha la legislación que abarca este derecho administrativo. Y entonces yo les estaba comentando que en cada una de estas, en cada uno de estos actos que pueden desplegarse en las diferentes materias, la autoridad no necesita de acudir a su vez a una autoridad judicial, porque sus actos se consideran verdaderos títulos ejecutivos. Independiente que nosotros podamos consultar diversos autores que hablen acerca del derecho administrativo, y que nosotros veamos que pues, puede ser discutible si los actos son o no revocables, si se les deben considerar títulos ejecutivos o qué calidad se les debería dar. Para efectos de esta clase, nosotros nos quedamos con el hecho de que la autoridad puede desplegar todos sus actos sin tener que pedir un permiso, sin tener que ir a una autoridad judicial, porque tiene sus facultades de los órganos de la administración pública, están previamente establecidos y están, digamos, determinados en toda esta legislación, dependiendo del área de derecho que se esté aplicando. Y aquí, por ejemplo, les voy a mostrar una tesis que solamente puse los datos de localización y el rubro, porque el texto es un poco largo, pero dice revocabilidad de los actos administrativos. Esta tesis, que deriva de un amparo administrativo de revisión del año 1938, y como ustedes ven, es de la quinta época, o ahora sí que de las primeras épocas del semanario judicial de la Federación. En esta tesis, a lo que se alude es que igual hacen mención del tratamiento que le dan los doctrinarios a los actos de la administración pública, y entonces dice que el acto administrativo se considera que tiene la misma fuerza y autoridad que tiene una sentencia después de un procedimiento judicial, es decir, que tiene el carácter y autoridad de cosa juzgada. El acto administrativo, como la sentencia judicial, tiene la presunción de legitimidad. Y bueno, esta tesis lo que dice es que la presunción de validez y de legitimidad del acto administrativo es iuris tantum. Esto significa que admite prueba en contrario, que en cambio la presunción de validez y legitimidad de la sentencia judicial es iuris et de jure, lo que significa que no admite prueba en contrario. Y entonces esta tesis, bueno, dentro de muchas que podemos encontrar que en el semanario judicial de la Federación, donde tanto la Suprema Corte como los tribunales colegiados se han ocupado pues, de diversos aspectos del derecho administrativo, lo que me pareció importante de esta tesis es cómo hace esta distinción, pero a la vez cómo equiparan a un acto administrativo a esta calidad de una sentencia judicial que tiene que cumplirse. Y entonces
Si nosotros decimos, bueno, pues entonces las autoridades, los órganos de la administración pública, pues tienen un gran poder porque tienen la facultad de desplegar todo este tipo de actos sin necesidad de pedir permisos, sin necesidad de previamente haber consultado al particular si estaba de acuerdo, si no estaba de acuerdo, con el único, claro, importante requisito de que todos estos actos, o esta importante exigencia, de que todos los actos que despliega la administración pública pues estén fundamentados, que estén motivados y que estén pues verificados de acuerdo a lo que establezca la legislación que les sea aplicable. Entonces, ¿qué pasa cuando la autoridad, algún órgano de la administración pública despliega un acto que nosotros podamos, como particulares, como gobernados, considerar que es ilegal? Pues lo que va a suceder es que tenemos nosotros como particulares la carga de impugnar jurisdiccionalmente los actos de la administración pública a través de esta jurisdicción, que pues es una jurisdicción, digamos, especial, que se le ha llamado contenciosa administrativa, donde la administración pública, el órgano de la administración pública de que se trate, va a comparecer por regla general como parte demandada. Y entonces, con esta aseveración, volvemos a lo que les mencionaba en un principio, que esta rama del derecho administrativo va a figurar como una de las partes, la administración pública, y la otra va a ser un gobernado, un particular o un administrado. Y esta relación se va a entablar a través de un juicio contencioso administrativo cuando alguna de las personas pues alguno de los administrados siente que este acto desplegado por la autoridad le va a causar algún agravio o considera que pues este acto no ha sido debidamente fundado, que no ha sido motivado o que pues no ha sido dictado conforme a esta pues, legislación que se considere aplicable. Y algo también importante, que si ustedes por ahí tienen a la mano su Constitución y pudieran consultar el artículo, les voy a decir exactamente, el artículo 73, fracción 29-H, vamos a ver cómo, cómo se ha facultado, el Congreso de la Unión se ha encontrado facultado para legislar y para crear, se los voy a leer aquí, dice que el Congreso tiene facultad, entre muchas otras cosas, entre muchas otras de sus facultades, para expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que va a estar dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y que establezca su organización, funcionamiento y los recursos para impugnar sus resoluciones. El tribunal, dice aquí esta misma fracción, que tiene a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares. Y otra vez encontramos nosotros estos dos elementos del derecho administrativo, que va a ser la administración pública, por un lado, y el administrado, el gobernado, por otra parte. Ahora, este tercer párrafo, que bueno, si lo tienen ustedes en este momento y lo pueden consultar, pero si no, véanlo detenidamente cuando puedan consultar la Constitución, cómo nos dice que asimismo el Tribunal Federal será el órgano competente para imponer sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades. Y también fincar a los responsables el pago de indemnizaciones y sanciones
pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales. ¿Por qué quise hacer esta mención? Porque si nosotros volviéramos a leer el artículo, que bueno, lo harán ustedes cuando tengan a su disposición la Constitución, vamos a ver cómo se ha facultado al Congreso de la Unión para expedir la ley que cree o que instruya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y dice que este tribunal va a tener, digamos, como una competencia dividida en dos áreas, por hablar de una manera muy general. Por una parte, va a dirimir las controversias que se suscitan entre la administración pública federal y los particulares, y por otro lado, también va a ser competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que deriven, bueno, en el ejercicio de sus funciones, o particulares que ejerzan este tipo de funciones. Y entonces nosotros vemos cómo la administración pública, por una parte, va a tener esta facultad o esta actividad de administrar, y por otra parte, también esta administración pública, como área del derecho administrativo, va a convertirse en un derecho administrativo sancionador, es decir, que también se va a ocupar de imponer sanciones a los servidores públicos por las actividades que deriven del desempeño de sus funciones. Y entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha sustentado una tesis, que no sé si nosotros alcanzamos a ver solamente el rubro que yo he señalado acá, donde nos dice que el derecho administrativo sancionador, y bueno, solamente yo he puesto el rubro porque también es un poco larga, pero bueno, ustedes lo pueden consultar, y nos dice que el derecho administrativo tiene dos grandes vertientes, dependiendo de si el Estado actúa en su faceta reguladora en ejercicio de la facultad constitucional de planificación de actividades económicas, sociales y culturales para la realización de ciertos fines. Esta es una de las funciones que tiene el derecho administrativo, y otra es cuando la administración pública actúa como policía o vigilante. Y entonces nos dice la primera sala en esta tesis que aun cuando en ambas facetas se prevé la imposición de sanciones, comprendiendo incluso nulidades, porque bueno, en todos los actos que despliega la administración pública puede dar lugar a la imposición de sanciones, pero que en esta faceta de Estado policía se prevé la posibilidad de sancionar en sentido estricto infracciones administrativas que dan lugar al surgimiento de responsabilidad a cargo de los y las servidores públicas mediante el uso de la función punitiva. Y después la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también algunos tribunales colegiados, han desplegado diversas tesis y criterios donde van estableciendo las características o lo que debe cumplir un procedimiento administrativo que ha desplegado algún órgano de la administración pública en su fase de lo que les decía, de Estado policía, de Estado sancionador, y que pues debe sujetarse también a todos estos requisitos del debido proceso. Y entonces ya vimos nosotros que estas facultades derivan también de la Constitución. Y lo importante para este caso es que el juicio contencioso administrativo es el juicio que se ha instaurado, o el juicio que tienen a disposición o que tenemos a disposición todos como gobernados, como administrados o como particulares, para impugnar los actos de la administración pública, ya sea en su vertiente de un acto administrativo, en su facultad de administrar como tal, pero también en su vertiente de Estado policía, que es en esta facultad de sancionar pues, a alguno de los servidores públicos.
Y para esto, como les decía, se ha instaurado o tenemos a disposición este juicio contencioso administrativo que antes se le denominaba juicio de nulidad. Bueno, también se le puede seguir denominando de esta manera, pero es propio hablar de un juicio contencioso administrativo porque aunque se ubica en este derecho administrativo, se convierte en una verdadera contienda entre el administrado y entre un órgano de la administración pública, que son los conceptos que hemos estado mencionando desde el inicio de esta plática. Yo acabé ahorita de leer el artículo 73, fracción 29-H, donde el Congreso de la Unión, o en uso de esta facultad del Congreso de la Unión, expidió la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que instituye al Tribunal Federal de Justicia Administrativa como un tribunal administrativo dotado de plena autonomía para dictar sus fallos con la organización y atribuciones que la ley establece. Y si nosotros consultamos el artículo 3º de la ley orgánica, de esta ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, vamos a encontrar cuál es la competencia del tribunal para conocer de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que indica el propio artículo. Y entonces, si nosotros leyéramos detalladamente este artículo 3º de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, veríamos toda la serie de actos que se pueden impugnar ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y por otra parte, también derivado de esta facultad que establece el artículo 73, fracción 29-H constitucional, se crea la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que va a ser aquella ley donde se encuentre establecida la tramitación del juicio contencioso administrativo federal. Así como tenemos un código de procedimientos civiles, tenemos un código nacional de procedimientos penales, tenemos un código de comercio, que bueno, el código de comercio pues tiene esta particularidad de que tiene una parte sustantiva y una parte procesal al mismo tiempo. Para el caso del derecho administrativo, esta parte procesal o la forma en que se tramitan los juicios contenciosos administrativos la vamos a encontrar en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y bueno, pues ahí se establece la supletoriedad de algunas otras leyes, principalmente del Código Federal de Procedimientos Civiles. Y bueno, les comentaba que si nosotros consultamos el artículo 3º de la Ley Orgánica de este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, veremos todo el tipo de actos que pueden ser impugnados a través de este juicio contencioso administrativo. Esta ley, como nosotros la conocemos actualmente, tiene como antecedente, o el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es el que actualmente existe, tiene como antecedente de creación la Ley de Justicia Fiscal, que se encuentra en vigor a partir del 1 de enero de 1937, bajo el nombre de Tribunal Fiscal de la Federación, así se llamaba antes. Y si nosotros vemos, si ustedes abren inclusive la página del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en uno de sus primeros, pues de sus primeras pantallas, nos aparece la historia del tribunal y entonces vamos a encontrar este antecedente de cómo entra en vigor a partir del 1 de enero de 1937. Entonces, si nosotros vemos la vida que ha tenido este tribunal, digamos que es un tribunal o un tipo de jurisdicción contenciosa administrativa ya propiamente
de una creación reciente comparado con tribunales de otro tipo. O sea, esta justicia administrativa propiamente es una justicia que no tiene tanta vida como otros tipos de tribunales en nuestro país. Y entonces nosotros, insisto, en esta fecha de 1937 que se crea o tenemos por primera vez propiamente un tribunal fiscal de la Federación, está ligado a que el nacimiento de la justicia administrativa se ubica en México a mediados del siglo XIX, como por ahí de 1852, 1853, es que se ubica el nacimiento del derecho administrativo en México propiamente. Entonces, bueno, a partir pues de estas fechas tenemos nosotros este tribunal y bueno, y si nosotros vemos, a pesar de que es un tribunal, digamos, de una creación corta comparando o teniendo en cuenta como esta historia larga del derecho mexicano, diríamos, pues ha sido ubicado en un tiempo muy corto, no tiene ni siquiera un siglo de existir este tribunal contencioso administrativo. Sin embargo, si ustedes ven la historia del tribunal, ha sufrido diversas o ha tenido variedad de denominaciones. La ley también ha sido reformada en múltiples ocasiones, tanto la ley de justicia administrativa como es el nombre actual, pues ha tenido otros nombres en tiempos anteriores, y también su ley orgánica, también la denominación del tribunal, incluso su organización ha cambiado bastante. Entonces, ha sido una rama del derecho también, esta justicia contenciosa, que ha sufrido diferentes o múltiples modificaciones desde su creación. Y bueno, pues todo esto, que quizás nosotros lo vemos un poco largo, pero en realidad es demasiado corto comparado con todo lo que abarcaría hablar del surgimiento del derecho administrativo, del momento en que nosotros lo ubicamos. Todo esto a mí me pareció importante comentarlo para entender que el amparo directo administrativo va a ser un amparo que se va a promover en contra de este tipo de actos que emitan los tribunales contenciosos administrativos. El artículo 116, fracción quinta constitucional, establece que las constituciones de los estados que integran la República Mexicana y las leyes de los propios estados pueden distribuir tribunales de lo contencioso administrativo que van a estar dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y que van a tener atribuciones para dirimir controversias que se susciten entre la administración pública estatal y los particulares, y también que se van a establecer normas para su organización, funcionamiento, el procedimiento, y ahí en esas mismas leyes se van a establecer los recursos que procedan en contra de estas resoluciones. Entonces vemos cómo esta justicia administrativa puede ser a nivel local o a nivel federal. Y como les comentaba, todo esto es para entender que estas determinaciones, por lo menos para efectos del juicio de amparo directo, porque quizás ustedes han visto que en el amparo indirecto pueden también impugnarse diversas determinaciones que van emitiendo los tribunales administrativos, inclusive a través del amparo indirecto podrían también impugnarse determinaciones que van, a través del amparo indirecto podrían también combatirse determinaciones o actos que van desplegando los órganos de la administración pública, y pues no los vamos a comentar ahorita porque nuestra materia propiamente es el amparo directo, y todo este antecedente que yo les he comentado es para darnos cuenta cómo la administración pública va a desplegar diferentes actos. Estos actos, independiente que cada legislación de todo este cuadrito que veíamos nosotros, de las ramas en que se divide el derecho administrativo, va a establecer, en la mayoría de los casos, establecer recursos para ir impugnando las determinaciones de cada uno, pero en términos muy generales, estas determinaciones
desde luego cumpliendo con todos los requisitos que establezca la propia ley de procedimiento contencioso administrativo, van a poder ser impugnadas ante los tribunales contenciosos o que tengan materia contenciosa administrativa, tanto federal como estatal. En los estados de la República Mexicana, pues estos tribunales van teniendo diferentes denominaciones. Lo importante es que tengan la competencia que se encuentra establecida en la Constitución y pues ya cada estado le va dando la denominación que considera pertinente. Y entonces estas determinaciones que emiten estos tribunales contenciosos administrativos van a poder ser impugnadas a través del juicio de amparo directo. Y bueno, para efectos de nuestra clase, a través del juicio de amparo directo administrativo. Entonces, si nos regresamos al inicio de esta plática, nosotros veíamos cómo la autoridad de un inicio puede desplegar, los órganos de la administración pública pueden desplegar todos sus actos con total libertad, sin necesidad de acudir a nadie, pero los gobernados tienen la posibilidad de impugnar estos actos, generalmente primero en la sede propiamente administrativa y después pueden acudir a esta vía contenciosa administrativa y finalmente van a acudir al juicio de amparo directo administrativo. Este juicio de amparo directo administrativo, digamos que va a ser un juicio, pues, por decirlo sencillo de entender. ¿Por qué? Porque a diferencia del juicio de amparo indirecto, que podría proceder con multiplicidad de actos y más si nos ubicamos nosotros en la materia administrativa, todavía si tuviésemos que hacer un listado de actos, serían realmente interminable el tipo de actos que se pueden impugnar a través del amparo indirecto. A diferencia de en el amparo directo solamente va a poder impugnarse una sentencia emitida por un tribunal de lo contencioso administrativo, ya sea el Tribunal Federal o por un tribunal local, con la denominación que se le dé, como ya lo había comentado. Y la autoridad responsable, que nosotros hemos visto ya pues las partes en el juicio de amparo y vemos que una de ellas es la autoridad responsable, siempre será un tribunal en estos casos del amparo administrativo, y el acto reclamado siempre será una sentencia que pone fin al juicio, ya sea porque resuelva el fondo del asunto o porque sin haberlo resuelto dé por concluido este procedimiento. Entonces, les decía, para efectos así de pues didácticos y de que nosotros nos acordemos, el amparo administrativo va a proceder siempre contra una sentencia definitiva y esta sentencia definitiva va a ser emitida por un tribunal de lo contencioso administrativo, ya sea a nivel local o a nivel federal. Y bueno, para efectos también de la competencia de la materia administrativa, por ahora comentamos que también es competencia de este tipo de amparo las sentencias que emiten los tribunales agrarios. Eso, algunas cosas las vamos a comentar al final, pero por ahora nos quedamos con este tipo de determinaciones que pueden impugnarse en amparo directo. Como les decía, la autoridad será siempre el tribunal contencioso local o administrativo o federal. A partir de 1951, con esta reforma que se da a nivel constitucional, una reforma judicial, la competencia para conocer de los amparos en contra de este tipo de resoluciones se transfiere a los tribunales colegiados de circuito. Entonces veamos que, bueno, de 1951 hacia esta fecha, tampoco son tantos años de vida que tienen los tribunales colegiados conociendo de los amparos en la vía directa. A partir de esta fecha de 1951 se le consideró o se le denominó juicio de amparo directo, y por exclusión el amparo en contra de otro tipo de actos se consideró que era un amparo indirecto y que era competencia de los juzgados de distrito.
Entonces, pues es también un juicio de amparo en esta clasificación de amparo administrativo que también tiene una vida, pues no, todavía no tan larga. Como ya hemos estado comentando, la competencia para conocer este tipo de amparos en materia administrativa está definida por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, donde nos dice qué tipo de asuntos van a conocerse en esta vía de amparo directo en materia administrativa. Y bueno, lo he dicho ya varias veces, pero es importante que nos quedemos con esta información, que la autoridad responsable en estos casos será siempre un tribunal de lo contencioso administrativo, ya sea a nivel local o federal, o también puede ser un tribunal agrario, y que pues el acto reclamado, por ser la vía directa, será siempre una sentencia definitiva. Ustedes lo han visto ya en otras clases, pero vamos aquí a comentarlo para que nos quede también muy claro su aplicabilidad al amparo administrativo. El artículo 170 es uno de los artículos de la ley, uno de los pocos artículos de la ley de amparo que ofrece definiciones, que ofrece una definición. Si nosotros leemos la ley de amparo desde el primer artículo hasta el último, vamos a ver cómo nos va dando diversas disposiciones para la forma en que se tramitan los juicios de amparo, la forma en los recursos que proceden, las partes en el juicio y demás, pero muy pocas definiciones se ocupa la ley de amparo de presentar. Entonces, debemos considerar que esta determinación, el legislador la ha considerado de tal importancia que en un artículo especial o específico, que es el artículo 170 de la Ley de Amparo, ha definido que debe entenderse por una sentencia definitiva. Pues de antemano nos dice que el juicio de amparo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, que es el que a nosotros nos debe importar en este momento, por tribunales agrarios o del trabajo. Y nos dice que este amparo directo se puede impugnar alguna violación que se cometa en la propia determinación final o que cometida durante el procedimiento afecte las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo. Estas famosas violaciones procesales que también seguramente ya nosotros hemos hablado o han ustedes escuchado en algún momento, que en el amparo directo puede impugnarse la sentencia o puede impugnarse todas estas violaciones que se cometen durante el procedimiento. Y la ley de amparo pues también nos señala algunas de las violaciones o de los actos que pueden considerarse violaciones procesales para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, y también nos dice qué requisitos deben cumplirse para que puedan estudiarse estas violaciones procesales en el juicio de amparo en la vía directa. Y bueno, el artículo 170 les comentaba que nos señala que por sentencias definitivas, esta es la definición importante que quisiera que nosotros tuviéramos muy presente, debe entenderse las que decidan el juicio en lo principal. Con resoluciones que pongan en el juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Y estas, ahorita les voy a mostrar algún ejemplo de donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado la procedencia del juicio de amparo contra este tipo de determinaciones que no ponen fin a la contienda o que no deciden el juicio, no toman una determinación final, pero que sí dan por concluido el procedimiento. Lo vamos a ver enseguida. Y fíjense cómo también en la fracción segunda de este artículo 170 nos dice que el juicio de amparo también procede contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso
para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de normas generales que hayan sido aplicadas. Esta fracción segunda es muy importante y es exclusiva de este juicio de amparo directo administrativo. Nosotros no vamos a encontrar, inclusive, pues les decía, ¿no?, que este artículo 170 es de los pocos donde la ley de amparo presenta una definición y nosotros no vamos a encontrar una disposición similar en ninguna otra materia donde se diga que el quejoso puede impugnar una sentencia que le haya sido favorable. Generalmente nosotros sabemos que los actos son impugnables cuando son desfavorables a la parte quejosa o a la parte que acude al amparo, pero solamente en materia contenciosa administrativa se puede impugnar una determinación que sea favorable al quejoso. Y luego nos dice esta fracción segunda, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicables. Y bueno, enseguida vamos a ver qué debe entenderse por esta resolución favorable y en qué casos procedería este amparo directo. Pero acá el propio artículo nos dice que este juicio se tramita únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y todavía nos dice el artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativo y únicamente en caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se abocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo. Esta fracción segunda del artículo 170 ameritaría un estudio bastante detallado para que nosotros encontremos todas las particularidades de este juicio de amparo y cómo tendríamos que tramitarlo. Por ahora, y bueno, enseguida vamos a mencionar algunas cosas más, vamos a quedarnos con esta idea de que puede impugnarse una resolución favorable de un tribunal contencioso administrativo, que es la única materia, la materia administrativa en que pueden impugnarse este tipo de determinaciones y que va a ser un amparo que va a estar supeditado o subordinado a la procedencia de este recurso de revisión que lo vamos también a mencionar enseguida. Pero bueno, desde acá vamos viendo esta característica tan particular del amparo directo administrativo. Vamos a ver algunas notas distintivas de este juicio de amparo directo administrativo y vamos a ver bueno, las sentencias que pueden impugnarse a través del juicio de amparo administrativo o en materia administrativa, ya hemos señalado, son las sentencias emitidas por las salas regionales especializadas o del Pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues para efectos didácticos y solamente de esta clase vamos a quedarnos con la idea que este amparo procede contra sentencias definitivas emitidas por los tribunales federales de justicia local o federal y que puede tratarse de una sentencia que decida el juicio en lo principal o que sin decidirlo lo dé por concluido. También el amparo directo en materia administrativa va a ser procedente contra sentencias de los tribunales unitarios agrarios o por el Tribunal Superior Agrario cuando resuelve el recurso de revisión en esta materia. Como ya también estábamos mencionando, entre estas determinaciones que pueden impugnarse a través del juicio de amparo directo, van a ser aquellas que desechen una demanda, por ejemplo, que decreten el sobreseimiento o la caducidad de la instancia, que son determinaciones que aunque no deciden el juicio en lo principal, van a dar por concluido, es decir, aquella determinación que le ponga fin a un procedimiento administrativo o a un procedimiento contencioso administrativo o a un procedimiento
a un procedimiento jurisdiccional agrario van a ser las que puedan impugnarse a través del amparo directo administrativo. Otra característica del amparo directo administrativo es que en los conceptos de violación es posible hacer valer la inconstitucionalidad de normas generales. Cuando, ya les había mencionado lo que establece el artículo 170, cuando se trate de una resolución favorable, de una sentencia que ha sido favorable a las partes, para el solo hecho de hacer valer estos conceptos de violación contra normas generales, y que también, siempre y cuando se interponga este recurso de revisión fiscal y que éste sea declarado procedente. Otra cosa importante que les quiero comentar es que en materia administrativa puede ser procedente el amparo directo en contra de una resolución favorable. Y otra vez, acá va a ser importante que nosotros tengamos clara esta distinción de una resolución favorable para efectos de hacer valer violaciones constitucionales. Debe considerarse una resolución donde el quejoso obtiene todo lo que pidió, lo vamos a ver enseguida, pero también la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concretamente la segunda sala, ha señalado que esta resolución favorable o que el juicio de amparo puede promoverse en contra de una determinación que ha declarado la nulidad del acto administrativo, pero ha declarado una nulidad para efectos, y la parte quejosa consideró que debía ser una nulidad lisa y llana. Entonces, en esta tesis que enseguida les voy a mostrar en una diapositiva, la Suprema Corte, la segunda sala, ha establecido que la nulidad para efectos: existe interés jurídico para impugnar en amparo la sentencia que declara la nulidad para efectos de una resolución expresa si el quejoso pretende que esa determinación debió ser lisa y llana. Entonces, esta es otra característica, digamos, pues particular o importante del juicio, del amparo directo administrativo, porque, como les decía, en otras materias no existe esta posibilidad de, digamos, controvertir o impugnar o reclamar en amparo directo una sentencia que ha sido a la vez favorable y a la vez desfavorable. Favorable porque el quejoso ha obtenido la nulidad en el juicio contencioso administrativo, y entonces cualquiera podría decir, bueno, ¿por qué acude al amparo en contra de esta determinación si ya le consideró la nulidad? Pero la Corte ha establecido que para que se considere una resolución totalmente favorable, el quejoso tiene que haber obtenido todo lo que pidió. Y que si el quejoso pretendía una nulidad lisa y llana y obtiene solamente una nulidad para efectos, el quejoso puede acudir al juicio de amparo indirecto, porque la sentencia aparentemente favorable limita el alcance de la nulidad que se había demandado. Y esto con independencia de que en su caso pueda demandar la nulidad del nuevo acto de la autoridad administrativa en acatamiento de la sentencia del Tribunal Fiscal. Esto es lo que ha dicho la Corte en esta tesis que pueden ver ustedes en la pantalla, que igual solamente les he puesto el rubro para que ustedes, pues, si desean, la puedan consultar, pero lo importante es que nosotros nos quedemos con esta idea de cómo, aún tratándose de una nulidad, el quejoso conserva este interés jurídico para impugnarla en amparo indirecto, porque él pretendía obtener una nulidad lisa y llana. Ahora, otra característica que está prevista en este artículo 170 que ya acabamos nosotros de leer es que habíamos dicho que cuando el quejoso sí ha obtenido una sentencia favorable, esto es, vamos a poner el ejemplo de que el quejoso obtuvo
una nulidad lisa y llana. Obtuvo una total satisfacción a la pretensión que él tenía en este juicio contencioso administrativo. Vamos a ubicarnos en el caso de que el quejoso impugnaba una de estas determinaciones de una autoridad administrativa, estaba inconforme porque consideró que pues, este acto administrativo no había sido legalmente dictado, y en contra de este acto, después de agotar los recursos internos que procedieran o si no procedían, acude al juicio de nulidad o al juicio contencioso administrativo demandando la nulidad de este acto, y la sala fiscal, ya sea federal o local, declara la nulidad lisa y llana de esta determinación, lo que significa que le dice, ¿sabes qué? Tienes tú toda la razón, la autoridad tiene que dejar insubsistente este acto porque existe un vicio de fondo y debe declararse insubsistente. Sin embargo, el quejoso conserva esta posibilidad de acudir al juicio de amparo directo para impugnar esta sentencia de nulidad que le ha sido favorable. Les había comentado que conforme al artículo 170, fracción tercera de la ley de amparo, es un amparo, digamos, un amparo directo subordinado o supeditado, vinculado al recurso de revisión fiscal. Entonces, en esta tesis que nosotros podemos ver en la pantalla, nos dice que para efectos de hacer valer violaciones o hacer valer conceptos de violación vinculados con la inconstitucionalidad de alguna norma que han sido aplicada en un acto donde ya se obtuvo una nulidad lisa y llana, tiene que haberse resuelto de manera absoluta la pretensión del actor y que le haya otorgado el máximo beneficio. Esto nos dice la jurisprudencia. Y enseguida hay otra tesis que también les voy a poner solamente rubro y que ustedes pueden ver cómo nos dice que la resolución favorable, su concepto conforme al artículo 170, fracción segunda de la ley de amparo, es la fracción segunda, no la tercera, dice que esta resolución favorable en la lógica del artículo 170, fracción segunda de la ley de amparo, supone el dictado de una sentencia que resuelve de manera absoluta la pretensión de la parte actora y que le ha otorgado el máximo beneficio sin posibilidad de una afectación posterior, con independencia del tipo de nulidad declarada. Es, en otras palabras, aquella sentencia que implica que el acto impugnado sea irrepetible al proscribir toda circunstancia que provoque que la autoridad pudiera emitir un nuevo acto, en tanto un nuevo acto en el mismo sentido que el que ha sido declarado nulo, en tanto que el vicio que dio lugar a la declaratoria de nulidad no puede ser subsanado. Es decir, el quejoso, bueno, el que después se convierte en quejoso en este juicio de nulidad, ha obtenido todo lo que pretendía. El acto que él combatía ha sido declarado totalmente lisa, ha obtenido ya pues todo el beneficio que pudiera obtenerse. Pero ¿qué sucede? Que nosotros, ahorita lo vamos a ver, que en contra de estas determinaciones que emiten las autoridades contenciosas administrativas, las autoridades jurisdiccionales, es decir, los tribunales contenciosos administrativos, ya sea a nivel federal, la autoridad demandada, este órgano de la administración pública que ya veíamos que siempre va a ser la parte demandada en un juicio de esta naturaleza, tiene a su favor un recurso que está establecido en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Este recurso se le ha denominado recurso de revisión fiscal
Entonces, en caso de que sea declarada una nulidad en este tipo de juicios contenciosos administrativos, en casos excepcionales, la autoridad demandada va a poder interponer este recurso de revisión fiscal ante los tribunales, o que se va a tramitar ante los tribunales colegiados. Entonces, si nosotros podemos ver a la par un juicio de nulidad donde se ha decretado una nulidad lisa y llana, donde la parte actora ha obtenido todo lo que pretendía, pero la parte demandada, que va a ser la autoridad, se considera afectada por esa determinación, puede interponer este recurso de revisión fiscal que como lo establece que como lo establece la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, va a tramitarse y va a ser el mismo trámite que un recurso de revisión que está previsto en la Ley de Amparo en contra de las sentencias que establece la propia ley. Entonces, con este recurso, la autoridad demandada podría lograr que quedara insubsistente esa nulidad que ya había obtenido la parte actora. Es por esto que la Ley de Amparo establece la posibilidad de que esa parte que ha obtenido una sentencia totalmente favorable pueda promover un juicio de amparo directo para impugnar violaciones o para impugnar la constitucionalidad de leyes, como un poco previniendo que la autoridad demandada interponga el recurso de revisión fiscal y que pudiera lograr la insubsistencia de esa sentencia que le ha sido totalmente favorable. Y entonces, este tipo de amparo contra una sentencia favorable, que les decía, es una característica de solamente el juicio del juicio de amparo directo administrativo, debe considerarse como una prerrogativa a favor del particular que le permite, de considerarlo oportuno, promover un juicio de amparo ante una eventual sentencia que declare fundada la revisión fiscal y afecte la situación de beneficio que había alcanzado. Esto es lo que les trataba de explicar, que la autoridad fiscal, la autoridad demandada, puede interponer este recurso de revisión fiscal. Con este recurso podría lograr que quedara sin efecto la sentencia que ha sido favorable a la parte quejosa, y por esto la Ley de Amparo le permite, a su vez, promover este juicio de amparo directo. Tiene que tratarse, desde luego, como lo hemos estado comentando, de un juicio ordinario federal en materia administrativa. Tiene que existir una sentencia favorable al actor, es decir, haber declarado la nulidad del acto impugnado. Es necesario también que la autoridad administrativa interponga este recurso administrativo de revisión fiscal. Después de esto, cuando ya fuera calificado por el tribunal colegiado tendría que declarar que este recurso de revisión fiscal es procedente, y además que este recurso resulte fundado, es decir, que la autoridad pues tenga razón al pretender que se deje insubsistente esta sentencia favorable, y que en consecuencia el tribunal colegiado, en consecuencia de haber declarado fundado el recurso de revisión fiscal, revoque la sentencia y reconozca la validez del acto impugnado. Este acto, donde el quejoso ya había obtenido su nulidad, derivado del recurso de revisión fiscal, se va a estimar que fue legal, es decir, va a resultar contrario a los intereses de la parte quejosa. Sin embargo, él conserva este amparo directo administrativo para hacer valer en los conceptos de violación la inconstitucionalidad de normas generales que hayan sido el fundamento para revocar la sentencia administrativa. Y de esta manera, pues él lograr un amparo ya no en contra de la sentencia que había sido impugnada, o que había sido reclamada en amparo directo,
pero él logrará un amparo en contra de las normas que han sido aplicadas y entonces, como último efecto, pues él podría lograr que las normas ya no le sean aplicadas y por lo tanto que tampoco le sea aplicado el acto que había sido impugnado. También ameritaría un estudio un poco más profundo todo este amparo en contra de una resolución favorable, pero lo que importa es que por ahora nosotros nos quedemos con esta idea de una particularidad del amparo directo administrativo, la posibilidad de impugnar esta sentencia favorable, supeditada desde luego a la procedencia de este recurso de revisión fiscal. Y también por esto es necesario que hagamos alguna mención, por, digamos, breve que parezca, a este recurso de revisión fiscal que les he mencionado, está previsto en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Y bueno, también tendríamos que pues, analizar detalladamente cada uno de los supuestos de procedencia, que si nosotros leemos simplemente este artículo 63, podríamos un poco recordar esta tablita que yo les ponía al principio de todas las ramas en las que se divide el derecho administrativo, porque vamos a ver también una serie de actos o de tipo de sentencias que pueden ser impugnadas por la autoridad demandada a través del recurso de revisión fiscal. De manera general, es importante que nosotros desde ahorita tengamos la idea que este recurso de revisión fiscal no va a proceder en contra de todas las sentencias que emitan los tribunales de lo contencioso administrativo, porque pues a lo mejor de primer momento podríamos nosotros pensar, bueno, entonces ya vimos que hay una jurisdicción contenciosa administrativa a nivel federal y una a nivel local. Vimos que una de las partes va a ser siempre la administración pública a través de uno de sus agentes, es decir, la autoridad demandada, y que la otra parte, el actor, va a ser un gobernado o un administrado. Y entonces podríamos pensar, pues, en contra de esa sentencia que se emita en un juicio de nulidad, el actor va a poder promover un juicio de amparo directo y la autoridad demandada va a poder promover este recurso de revisión fiscal. Eso sería quizás el primer pensamiento que nosotros pudiéramos tener. Pero si nosotros leemos detenidamente el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, vamos a ver en primer lugar que este recurso solamente es procedente en contra de sentencias emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es decir, es un recurso que es exclusivo del procedimiento contencioso administrativo federal. Los tribunales locales contenciosos administrativos, sus determinaciones no van a poder ser impugnadas por la autoridad demandada en ningún caso. Entonces ya tenemos de todo el universo de sentencias que se emiten por tribunales contenciosos administrativos, ya tenemos una primera limitante que no procede en contra de sentencias emitidas por tribunales locales. Una segunda limitante, y que quizás ya de ahí todas van a ser limitantes, y entonces de todo este universo de sentencias emitidas por este tipo de tribunales, vamos a ver que solamente algunas van a poder ser impugnadas por la autoridad demandada. Y entonces este artículo 63 nos va a ir diciendo que pueden ser impugnadas las resoluciones emitidas por el pleno de las salas, por las secciones de la sala superior o por las salas regionales en los supuestos que ahí se mencionan, como aquellas que decreten o nieguen el sobreseimiento, las que se dicten en términos de los artículos 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 6º de la propia ley, también aquellas que se dicten conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que esa es otra de las ramas del derecho administrativo, por eso
Les decía que si nosotros leemos este artículo 63, todos los supuestos de procedencia, nos va a recordar un poquito ese cuadro que yo les ponía en una de las primeras diapositivas, porque el derecho administrativo es muy, muy extenso. Y nos dice también el artículo 63 que este recurso de revisión fiscal puede interponerse en contra de sentencias definitivas que emitan siempre que se refieran a cualquiera de los supuestos que señala el propio código o a cualquiera de sus 10 fracciones, que estas 10 fracciones yo ya no las quise poner ni las vamos a comentar porque son supuestos muy diversos, pero todos están previstos en la ley, en este artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Y bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha emitido diversas jurisprudencias donde ha ido acotando los supuestos de procedencia de este recurso de revisión fiscal. Para efectos de genéricos pues de esta clase, vamos a quedarnos con la idea de que las sentencias emitidas por las salas o por el Tribunal Contencioso Administrativo solamente a nivel federal, en algunos casos pueden ser impugnadas por la autoridad demandada, es decir, por este órgano de la administración pública, a través de este recurso de revisión fiscal y solamente en algunos casos. En las tesis que si ustedes pues, tienen la oportunidad de consultar, vamos a ver cómo siempre nos habla de que se trata de un recurso excepcional. Y si nosotros profundizamos en la naturaleza de este recurso, podríamos ver cómo está, digamos, pues está reservado para materias como de mayor trascendencia, para las determinaciones que el legislador ha considerado que pudieran ser las que más afecten a los órganos de la administración pública, y por eso les ha dado esta facultad de impugnar. Y bueno, ya tendríamos que analizar un poco más para ver todos los supuestos de procedencia, todos los requisitos que tiene que cumplir la autoridad para impugnar este tipo de sentencias, quién tiene que interponer este recurso y todo lo demás. Pero bueno, como les digo, para efectos de esta clase vamos a quedarnos solamente con esta idea, y que entonces cuando se interpone este recurso de revisión fiscal en contra de una sentencia que ha sido totalmente favorable al actor, precisamente para que el actor no quede en estado de indefensión, puede promover este juicio de amparo directo que va a estar supeditado a la procedencia del recurso de revisión fiscal y a que la parte actora que se convierte en quejosa pues haga valer conceptos de violación en contra de normas generales. Y bueno, otra de las particulares de este juicio de amparo administrativo es que de manera general no procede la suplencia de la queja. Al ser pues una de las partes la autoridad demandada al ser la autoridad demandada un órgano de la administración pública y pues tratarse de todas estas materias que más bien están vinculadas a esta administración pública de la que hemos estado hablando desde un inicio, por regla general no va a proceder la suplencia de la queja. Para que pudiese proceder la suplencia de la queja en este amparo directo administrativo, tendríamos que encontrar alguna de las otras, de los otros supuestos de procedencia de la suplencia de la queja, como por ejemplo el caso hipotético que el juicio de amparo fuera promovido por un menor de edad o por una persona que tuviera alguna discapacidad, o también en el caso hipotético que el juicio de amparo fuera promovido por una entidad agraria o alguna otra hipótesis de procedencia, pero por sí solo y de manera genérica no hay suplencia de la queja en el amparo directo administrativo, como esta tesis que yo les estoy poniendo aquí también solamente el rubro, donde dice que el texto pues, de esta tesis dice que si el quejoso en la demanda de amparo señala que hubo una violación por parte de las entonces sala fiscal porque no se estudiaron algunos argumentos, el quejoso tendría la carga de señalar cuáles fueron los argumentos que la sala dejó de estudiar para que se pudieran analizar en amparo directo porque no hay suplencia de la queja. En cambio, en esta otra jurisprudencia, que van a ver ustedes también el rubro enseguida, dice suplencia de la queja o deficiencia de los conceptos de violación prevista en el artículo 79
fracción quinta de la Ley de Amparo, opera en favor de los miembros de las instituciones de seguridad pública despedidos o cesados sin mediar un procedimiento administrativo alguno. Aunque no es propiamente, o propiamente no se tratara de un juicio de amparo directo, lo cierto es que es un ejemplo de cómo, a pesar de que se trata de la materia administrativa, sí procedería la suplencia de la queja por el hecho de que no ha habido un procedimiento. Entonces, por eso les decía que la suplencia de la queja en materia administrativa tendría que estar vinculada a alguno de los otros supuestos que establece el artículo 79 de la Ley de Amparo. Y bueno, finalmente, para efectos de esta exposición, vamos a ver lo que es el amparo directo en materia agraria, algunas de sus particularidades. Y para esto, yo quisiera mencionarles que ya lo he señalado también al inicio, cuando empecé a hablar del amparo directo en materia administrativa, que la materia agraria se ha ubicado como una parte del derecho administrativo. Y entonces, el amparo directo en esta materia va a ser procedente en contra de una sentencia o determinación que pone fin al juicio que haya sido dictada por el Tribunal Superior Agrario o por un tribunal unitario agrario. En el año de 1992, también es de una historia reciente, los tribunales agrarios son creados a partir de este año de 1992. Entonces, los amparos directos en contra de sentencias de tribunales agrarios pues tienen una vida jurídica, digamos que todavía un poco corta. Los artículos 18 y 9 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios establecen la competencia de los tribunales unitarios agrarios y del Tribunal Superior Agrario. Este último conoce, entre otros supuestos, de recurso de revisión que se establecido en materia agraria en contra de algunas de las sentencias que son emitidas por los tribunales unitarios agrarios. Y en contra de estas sentencias o determinaciones que pongan fin al juicio, va a proceder el amparo directo en materia agraria. Y aquí, solo por ejemplificar, les menciono, aunque no lo tenemos acá, no lo tenemos nosotros en una diapositiva, pero bueno, les menciono que hay una jurisprudencia que dice, por ejemplo, que el recurso de revisión previsto en el artículo 198 de la Ley Agraria, la resolución que lo desecha es impugnable a través del juicio de amparo directo. Pues es un supuesto de procedencia del amparo directo en materia agraria contra una determinación que pone fin al juicio. Y tenemos también otra tesis que tampoco la pueden ver ustedes en la diapositiva, pero el número de registro digital es 185-437, es de la segunda sala y nos dice caducidad de la instancia en el juicio agrario. En contra de la resolución del tribunal unitario que la decreta, es procedente el juicio de amparo directo, que también lo mencionaba en unos momentos antes, que se trata de una resolución que decreta la caducidad, esto es que pone fin al juicio y que lo da por concluido, aunque no entró al fondo del asunto, pero contra este tipo de determinaciones también procede el juicio de amparo en materia agraria. Y una de las características, pues digamos, más importantes en materia del amparo directo en materia agraria, que desde luego también aplica para el amparo directo, el amparo indirecto, es el plazo para presentar la demanda de amparo. Nosotros sabemos que en términos generales el plazo es de 15 días para presentar una demanda de amparo directo. Sin embargo, en la fracción tercera del artículo 17 de la Ley de Amparo se establece que cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente en forma temporal o definitiva de la propiedad, posesión, disfrute de sus derechos agrarios
a los núcleos de población ejidal o comunal será de 7 años. Y además dice que estos 7 años son contados a partir de que de manera indubitable la autoridad notifique el acto a los núcleos agrarios mencionados. Este plazo de 7 años solamente es superado por la materia penal en la ley de amparo, pero son los plazos máximos que establece nuestra legislación para que puedan ser impugnados vía amparo los actos de autoridades. La ley de amparo, la vigente y la anterior, siempre ha tenido un sentido muy protector hacia los núcleos de población agraria, inclusive hacia los miembros de los ejidos o de las comunidades. Todavía la jurisprudencia nos ha ido diciendo que también las personas que aspiran a tener el carácter de integrantes de una comunidad también son sujetos de protección por la ley de amparo, y también puede haber esta suplencia de la queja que vamos a ver nosotros enseguida. Para efectos de la suplencia de la queja, vamos a ver fundamentalmente nosotros, me parece que son 4 artículos, que son el 75, el 79 y el 88 de la ley de amparo. El primero de ellos, que va a ser el artículo 75, nos dice que el amparo, las sentencias en los juicios de amparo, siempre el acto debe apreciarse tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. Sin embargo, cuando nos dice en uno de sus párrafos este artículo 75, que cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal o de los ejidatarios comuneros, dice que la autoridad de amparo debe recabar de oficio todas aquellas pruebas que pudieran beneficiar a este tipo de entidades, y que incluso debe acordar todas las diligencias que estimen necesarias para precisar los derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados. Tampoco es ahorita el momento para analizar hasta qué punto podría ser aplicable esta disposición al amparo directo, porque nosotros sabemos que de manera genérica en el amparo directo pues no hay oportunidad de ofrecer pruebas. Sin embargo, esta disposición del artículo 75, pues es importante que nosotros la tengamos presente en caso de que sea procedente recabar todas estas pruebas o desahogar estas diligencias. La ley de amparo le impone un deber especial al juzgador cuando se trata de todas estas personas que en general están vinculadas a ser sujetos de derecho agrario. Específicamente en el artículo 79, la ley de amparo nos dice que la autoridad que conozca del juicio de amparo debe suplir la deficiencia de los conceptos de violación, y en la fracción cuarta, de manera muy particular, nos habla de la materia agraria y nos dice, inciso A, en los casos a que se refiere la fracción tercera del artículo 17 de esta ley, que ya vimos que son pues todos estos núcleos de población ejidal o comunal cuando se les pretenda privar de sus derechos. También nos dice que en favor de los ejidatarios y comuneros en particular, cuando se afecten sus derechos agrarios. Y este párrafo siguiente a mí me parece muy importante cuando señala que en estos casos nos dice que debe suplirse la deficiencia de la queja y la de las exposiciones, comparecencias y alegatos, así como en los recursos que en los mismos se interpongan con motivo de dichos juicios. Es una suplencia muy amplia y sobre todo nosotros pues bien sabemos que la ley de amparo no va a establecer todos los supuestos que pudieran actualizarse. Sin embargo, ha sido de tal importancia la materia agraria que se ha ocupado de precisar, aunque pudiera entenderse, pero para que no nos quepa pues ninguna duda, cómo debe suplirse la deficiencia de la queja en todas las exposiciones, comparecencias, alegatos, así como en todos los recursos que se interpongan con motivo de dichos juicios en esta materia agraria. Y el artículo 88,
que habla del recurso de revisión. Aquí básicamente lo que nos va a decir la ley de amparo es que en estos casos la suplencia tiene que ser en el sentido de que cuando, bueno, ustedes han visto o verán la procedencia del recurso de revisión y cuando, pues que tienen, entre otras cosas, tienen que exhibirse unas copias y tiene que hacerse una transcripción cuando se impugna en un caso particular. Sin embargo, de esto están exentos de los actos que pudieran afectar derechos agrarios de núcleos de población ejidal o de ejidatarios o comuneros en particular. Entonces, otra vez encontramos en el artículo 88 de la ley de amparo esta suplencia de la queja en la materia agraria. Lo mismo en el artículo 177, que habla de las copias que tienen que exhibirse con la demanda de amparo directo y también exenta a los núcleos de población cuando pudieran verse afectados sus derechos. Y bueno, si nosotros viéramos en conjunto o vemos de manera sistemática estas disposiciones, pues la intención va a ser siempre tener en cuenta la condición de los núcleos de población ejidal o de las personas que están defendiendo este tipo de derechos agrarios y pues tratar de que no por este tipo de formalidades pudiera al final de cuentas resultar afectado su derecho de acceso a la justicia. Y bueno, pues en términos muy generales, es esta la procedencia del juicio de amparo en materia agraria y del juicio de amparo administrativo, pues en general. Creo que tenemos unos minutos donde ustedes pueden hacer algunas preguntas o pueden mencionarme algunas preguntas que hayan hecho en el chat. Gracias a todos por su atención hasta este momento. Al contrario, muchas gracias a usted, magistrada, por esta charla, esta plática tan precisa, tan interesante exposición que nos ha hecho favor de darnos de estos temas. Efectivamente, tenemos algunas preguntas que en aras del tiempo me voy a permitir realizarles si no tiene usted inconveniente. Sí, gracias. Dice, para la procedencia del amparo en materia administrativa, ¿se requiere de la interposición de un juicio? Sí, lo contestaría ahorita, de inmediato. ¿Sí me hace usted favor? Sí, gracias. Gracias. Sí, porque bueno, como he estado comentando, tiene que promover el acto en materia de amparo directo, tiene que ser siempre una sentencia que ha puesto fin a un juicio y proveniente de un tribunal de justicia administrativa, ya sea a nivel local o federal. Entonces sí tendría que haber necesariamente un juicio, haberse promovido. Perfecto, muchísimas gracias. Otra pregunta. ¿Cree usted que el principio de definitividad que obliga a votar juicios de nulidad o recursos de revisión ante los órganos de la administración pública podría ser omitido en esta rama del amparo? No, porque, bueno, aunque de manera general el recurso de revisión no procede o no hay recurso en contra de estas sentencias que emiten los tribunales de justicia administrativa, ya sea locales o federales, de manera general no establece recurso cuando ya son terminales, pero si estableciera un recurso en contra de esto, sobre todo en la jurisdicción administrativa local, sí tendría que agotarse antes de acudir al juicio de amparo, porque aunque sea en forma directa, pues opera este principio de definitividad. Estupendo. En un recurso de revisión ante el Registro Agrario Nacional, si bien no es un juicio, sí pone fin al proceso. Dado este tipo de resolución, ¿considera usted se puede recurrir mediante el amparo directo? Perdón, ¿en qué era interpuesto el recurso? Dice, en un recurso de revisión ante el Registro Agrario Nacional, si bien no es un juicio, sí pone fin al proceso. Dado este tipo de resolución, ¿se puede recurrir mediante el amparo directo? Creo que tendría que ver particularmente ese caso, pero pareciera que eso sería materia del juicio de amparo indirecto,
porque por eso les comentaba pues en algún momento que el juicio de amparo directo es de alguna forma sencillo en cuanto a su procedencia, porque solamente es contra sentencias definitivas de órganos jurisdiccionales, y en este caso, según mencionan, pareciera que es directamente del registro público o No, del registro agrario no. agrario. Ajá, del registro agrario, pero no es una autoridad jurisdiccional. Claro. Ok, gracias, magistrada. Otra pregunta. En un amparo directo administrativo, ¿quién debe fungir como tercero interesado? Dependiendo, pero generalmente va a ser la autoridad demandada. Si proviene de pues de un juicio contencioso administrativo, esta va a ser la que ya también mencionaba, que es la autoridad demandada en este tipo de juicios, va a ser la administración, algún órgano de la administración pública, y pues este será quien funge como tercero interesado, de ser el caso. Claro, muchas gracias. Otra pregunta. ¿Cómo se procede en amparo respecto a las instituciones que no son de la administración pública centralizadas ni paraestatales, sino de las empresas productivas del Estado? Tendría que verse qué tipo de actos despliegan estas autoridades y es el que se impugna en amparo. Tendría que verse la naturaleza del acto en concreto para ver si puede considerarse como un acto de autoridad o no para los efectos del amparo. Pero bueno, también en este caso, si llegara a proceder, tendría que ser un amparo indirecto, un amparo en la vía indirecta. Muy bien. Otra pregunta, magistrada. ¿Usted considera que los ejidatarios y campesinos pueden impugnar en amparo directo una sentencia que valide un acto expropiatorio? Igual, tendríamos que ver el acto en particular, pero si este acto expropiatorio, por el motivo que se planteara, ha sido objeto de un juicio ante un tribunal agrario, o inclusive, si fuera el caso, que llegara a ser también, que se hubiera interpuesto recurso en contra de esta sentencia al Tribunal Unitario Agrario y que proviniera del Tribunal Superior, pues sí sería procedente el juicio de amparo directo, pero insisto que tendríamos que ver un poco con más detalle el caso particular. Caso concreto, claro. ¿Qué opinión tiene usted respecto de los efectos de impugnar una norma general ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y no en amparo indirecto? Pues dependiendo de cuál sea la norma que se esté impugnando y cómo se haya planteado la impugnación, porque nosotros sabemos que actualmente todas las autoridades pueden y están incluso obligadas a aplicar o a ejercer un control convencional y podrían en un momento dado hacer también una interpretación conforme. Entonces, si el particular considera que hay una norma que pudiera ser violatoria, pues también puede ser conveniente hacer ese planteamiento desde la demanda de nulidad en el juicio contencioso administrativo, porque quizás va también dando como un mayor panorama de todo lo que él esté impugnando. Desde luego que la facultad de declarar constitucional o de pronunciarse sobre la constitucionalidad de las normas hasta ahora pues está reservada a los tribunales constitucionales, pero pues bien puede hacerse ese planteamiento en la demanda Perfecto, gracias. Siguiente pregunta. ¿Por qué no se considera a los notarios como autoridad si en términos de la normatividad aplicable es una autoridad auxiliar encargada de certificar actos jurídicos y son facultados por la ley? Sí, de manera general es que no se considera a los notarios con esta calidad para efectos del juicio de amparo, que también de llegar a proceder sería un amparo en la vía indirecta, porque pues he comentado en varios momentos que el amparo directo solamente procede en contra de sentencias de autoridades o de órganos jurisdiccionales. Sin embargo, los motivos pues, que ha dado la Suprema Corte para
para no considerar procedente de manera general el juicio de amparo en contra de los actos de los notarios, es que generalmente los particulares acuden de manera voluntaria con un notario para celebrar algún acto jurídico. Entonces ellos, digamos, se han sometido a esa relación que podía existir entre el notario y el particular, y entonces pues no hay esta actitud de imperio del notario. Puede pensarse que no actúa de una forma unilateral, independiente que desde luego su actuar esté fundamentado pues en su propia legislación, pero el hecho de que el actuar de un particular se fundamente o tenga pues como marco jurídico alguna ley, por supuesto, no significa por sí solo que sea procedente el juicio de amparo. Estupendo. ¿Nos permitiría un par de preguntas más, magistrada, si es tan amable? Sí, claro. Gracias. Un ayuntamiento podrá ser autoridad responsable en donde éste no quiera cumplir un laudo, cambiando de un ámbito laboral a un ámbito administrativo. También dependiendo del caso que se diera, pues en particular, como les decía, para que se considerara autoridad responsable, nos da un poco de, pues nos ayuda un poco a entenderlo, esta visión que mencionaba yo al principio, de que tiene que actuar con esa calidad de órgano de la administración pública. Entonces, si él ha actuado con esa calidad en un juicio, pues que entiendo que sería contencioso administrativo, o bueno, no sé si aquí es en un procedimiento laboral, eso no me quedó tan claro, pero lo que nos definiría si actúa uno con esa calidad y si pudiera atribuírsele, pues sí, este carácter para efectos del juicio de amparo, tendríamos que ver cómo está actuando, si con calidad pues de imperio o en un plano de igualdad. Eso nos daría un poco de idea, pero es lo mismo ir otra vez al caso particular. Concreto, claro. Y finalmente, en el amparo directo, la autoridad administrativa que dictó el acto puede promover amparo adhesivo. Dependiendo, tenía yo también una tesis que ya no pude mostrarles en ese aspecto, pero si llegase esa autoridad a estar en defensa de intereses patrimoniales, pudiera promover el amparo adhesivo. Ok. Pues magistrada, mucho agradecemos su participación el día de hoy. Y antes de despedir esta sesión de este diplomado, ¿quisiera usted cerrar con alguna conclusión o alguna consideración final? Sí, muchas gracias. Pues nuevamente agradecer a la Casa de la Cultura Jurídica, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del ministro presidente, del doctor Arturo Saldívar, por la organización de y de muchos eventos que creo que en esta situación de pandemia que estamos viviendo todos, entre muchas de las cosas negativas, uno de los frutos que todos hemos encontrado de una manera tan positiva ha sido esta posibilidad que se ve reflejada en un diplomado como de tener una audiencia tan grande que de otra manera no nos hubiésemos imaginado, incluso pues yo creo que hace un año a estas fechas no hubiésemos imaginado la posibilidad de estar tantas personas escuchándonos a la vez y compartiendo estos conocimientos. Creo que eso es algo que el Poder Judicial de la Federación, esta institución, ha sabido aprovechar muy bien y hemos encontrado esta forma nosotros de seguirnos formando. Y por otra parte, pues que como hemos visto en estas 2 horas que nos ha ocupado el amparo directo en materia administrativa, es solamente dar algunos conceptos, es solamente dar una idea muy breve de lo que puede ser el amparo en esta materia, y que yo me voy con la reflexión y que quisiera haber generado también esto con quienes hemos estado compartiendo pues par de horas, que necesitamos estudiar muchísimo más, necesitamos revisar todas estas materias y comprender mucho más esta institución que tenemos en el derecho mexicano, como es el juicio de amparo, que ha sido pues una institución muy beneficiosa desde sus inicios y que va adquiriendo cierta complejidad
con el paso de los años, porque son cada vez más los actos que pueden ser impugnados a través de este juicio de amparo, y pues que eso a lo que nos obliga a nosotros como juzgadores y a quienes ejercen también esta noble profesión de juristas y al público que también está interesado en conocer qué es el juicio de amparo, porque sabemos todos pues, de esta institución que nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia, como pues ya incluso antes de ser pues antes de nuestra constitución que nos rige actualmente, nos obliga mucho a estar estudiando, a estar cursando este tipo de diplomados, y pues esa es la reflexión que podríamos llevarnos en esta ocasión, además de conocer las particularidades, saber que también el derecho administrativo, como yo mencionaba, es una de las ramas más amplias del derecho y que también nos exige pues una constante actualización. Nuevamente, gracias a todos por esta participación. Al contrario, muchas gracias a usted por su expertise, por compartir sus conocimientos y pues que nosotros podamos seguir a través de estas transmisiones, como bien usted nos ha hecho favor de comentar, difundiendo la cultura jurídica en el país. En nombre de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, agradecemos la invaluable participación de la magistrada Adriana Alejandra Ramos León, integrante del primer tribunal colegiado en materia civil y administrativa del 13º Circuito, con sede en San Bartolo, Coyotepec, Oaxaca. Estoy seguro que la exposición que presenciamos permite a la comunidad jurídica un mayor conocimiento del trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia del juicio de amparo. Antes de concluir, le recordamos que la próxima sesión del diplomado en juicio de amparo se llevará a cabo el día martes 20 de abril con la participación del juez Mario de la Medina Soto, titular del Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, quien expondrá el tema amparo indirecto, procedencia y amparo indirecto, requisitos de la demanda. En este sentido, me permito comentarles que en la plataforma del diplomado y en la página de las Casas de la Cultura Jurídica encontrarán el vínculo de acceso a esta nueva transmisión. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Ha sido un placer estar con ustedes. Asimismo, darle las gracias a las personas que tan dinámica y amablemente nos apoyaron en la interpretación del lenguaje de señas y a todo el equipo de Casas de la Cultura que hicieron posible esta transmisión y, por supuesto, a ustedes que nos han beneficiado con su preferencia. Muy buenas tardes, muchas gracias. Hasta la próxima.